Bendiciones, amados hermanos, en este día. Espero que estén bien. Espero que en este día podamos apartar este tiempo y tener estos momentos de meditación en la palabra de Dios, a pesar de los momentos que estamos viviendo aquí en Colombia. Sin embargo, pues tenemos que seguir adelante y poner nuestra confianza en el Señor y depender de Él, de la misericordia del Señor. Nada más podemos hacer, además de orar, además de pedir la misericordia del Señor, es sigamos adelante confiando, creyendo que Dios nos va a ayudar, ¿no? Para salir adelante en medio de una situación tan difícil. Quiero invitarles, hermanos, en este día para que miremos un pasaje de las Escrituras en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29. Dice así la palabra del Señor. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, estaba hablando con Jesús. Jesús le dijo, ¿qué está escrito? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, vamos a mirar algunas cosas muy interesantes que nos deja ver este pasaje. En primer lugar, hermanos, debemos aprender que la sabiduría no es solamente conocimiento, no es tener mucho conocimiento en un área. También hay que poner en práctica lo que sabemos. Y yo creo que es una de las fallas más comunes en el ser humano. A veces conocemos mucho, sabemos qué hacer, pero no lo ponemos en práctica. Lo más importante no es saber, es hacer lo que la palabra nos dice, refiriéndonos a la escritura, a la palabra de Dios. Ahora, mire lo que nos dice este pasaje. Dice que un hombre, un intérprete de la ley, una persona, un doctor en la ley, un hombre que tenía muchos conocimientos de la palabra de Dios, sabía leer porque en aquel entonces la gran mayoría del pueblo solamente se conformaban con escuchar la palabra porque muchos de ellos no sabían leer. Y además, una persona, estos hombres, estos intérpretes de la ley, no solamente sabían leer y podían hacer una buena interpretación de la escritura, sino también ellos tenían los recursos para tener un rollo. En aquel entonces no es como hoy en día que cualquier persona, no importa la clase social, puede tener una Biblia. En aquel entonces los rollos eran tan costosos que solamente una persona muy pudiente podía tenerlos. Y los intérpretes de la ley, los fariseos, ellos tenían todos los recursos para tener los rollos que necesitaran. Dice la palabra que este hombre vino a Jesús y vino con una intención, con una doble intención, dice, para probarle. Y inclusive cuando lo llama maestro, de pronto estaba pensando, bueno, voy a ver qué me responde esta persona, porque él era un doctor en la ley y de pronto, creyendo que Jesús no tenía el conocimiento de la palabra, entonces viene y le hace una pregunta. Y no era una pregunta fácil.
Era una pregunta bien complicada. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Inclusive uno puede preguntarle a una persona, bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y pueden haber muchas respuestas, pero lo interesante es que Jesús no le responde la pregunta a este hombre, sino que le hace dos preguntas. Jesús está viendo lo que había en el corazón y en la mente de esta persona, de este intérprete de la ley, un doctor en la ley. Él le hace dos preguntas. Le dice, bueno, ¿cómo está escrito? Como diciéndole, usted conoce muy bien lo que dice la escritura. Entonces, bueno, ¿cómo está escrito? Eso tiene con el saber. Eso tiene que ver con el saber. Usted tiene conocimiento, le estaba diciendo Jesús. ¿Qué dice la escritura? La segunda pregunta que Jesús le hace es, ¿cómo lees? ¿O cómo lo interpretas? ¿Cuál es la interpretación que usted le da? Y mucho más que la interpretación, ¿cómo usted lo pone en práctica? Esa era la pregunta que Jesús le estaba haciendo. Y yo creo que es la pregunta que Dios hoy también nos hace a cada uno de nosotros. Bueno, tú conoces la escritura. ¿Cuántos años llevas oyendo el Evangelio? De pronto los que hemos nacido conociendo el Evangelio, hemos tenido la oportunidad de leer muchas veces la Biblia. Yo no sé cuántas veces la he leído, pero lo importante no es cuánto conocemos, sino cuánto practicamos de lo que conocemos de la palabra de Dios. Ahora es interesante que este hombre inmediatamente le responde en el versículo 27. Dice que este intérprete de la ley respondiendo dijo, porque conocía muy bien la escritura, dijo, la ley dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo en otra ocasión también les dijo, mire, el que cumpla esto está cumpliendo toda la ley. Quien obedece este mandamiento, Jesús estaba haciendo un resumen de los 10 mandamientos allá en Éxodo capítulo 20 y lo resume en dos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Ese es el cumplimiento de toda la ley. Ahora mire que este hombre sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer para heredar la vida eterna. Pero él quería de pronto mirar, bueno, vamos a ver si este hombre, Jesús, tiene la capacidad de responderme esta pregunta. Y mire lo que le dice Jesús. Le dice, has contestado muy bien. Eso es exactamente lo que dice la Escritura. Dice, haz esto y vivirás. Jesús le estaba diciendo, mire, si tú pones en práctica eso que me has dicho, eso es todo el Evangelio. Eso es todo lo que Dios está demandando del ser humano. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Amor y justicia es lo que Dios está demandando de cada uno de nosotros. Lo que Jesús le está diciendo es, bueno, vaya y póngalo en práctica. Si usted lo sabe, póngalo en práctica. Y yo creo que es lo que Dios hoy nos está demandando a cada uno de nosotros. Tú conoces la palabra. Entonces, póngalo en práctica, vaya y póngalo en práctica. Y dice la palabra que este hombre, que queriendo justificarse porque se dio cuenta de que Jesús no había caído en la trampa, dice, queriendo justificarse, le dijo, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, eso es otro tema muy interesante que de pronto en otra oportunidad podamos mirarlo con mucha atención. Pero mire, hermanos, lo importante de lo que nos dice la palabra de Dios. La Biblia lo que demanda de nosotros
es obediencia. Lo que Dios está demandando de ti y de mí es obedecer. ¿Recuerdan lo que Dios a Saúl, el rey Saúl, cuando le dio una orden y luego él vino y le dice, yo he cumplido la palabra de Dios? Y el profeta tiene que decirle, bueno, eso es lo que tú dices, pero lo que yo veo es contrario a lo que tú estás diciendo. Y es cuando le dice, el obedecer es mejor que cualquier sacrificio. Si algo Dios está esperando de ti y de mí, es que le obedezcamos. Santiago en el capítulo 1, versículo 22, dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Cuando oímos la palabra, pero no la ponemos en práctica, ¿a quién estamos engañando? ¿Será que estamos engañando a Dios? La Biblia dice, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Nos estamos engañando a nosotros mismos. Si hay algo que Dios espera de tu vida y de mi vida, es que aprendamos a obedecer. Lo poco que sabemos, debemos ponerlo en práctica. No es lo mucho que sepamos, es que si algo sabemos, debemos vivirlo. Recuerden que el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles, si ustedes saben estas cosas, esto que les he enseñado, si ustedes lo saben, dice, serán bienaventurados, serán dichosos, afortunados, si lo hacen. Y en eso consiste, hermanos, la vida cristiana. Pero saben, hermanos, que para obedecer hay algo muy importante que tenemos que aprender y es a ser humildes. Para obedecer tenemos que dejar el orgullo. A veces nuestra arrogancia, así como este hombre intérprete de la ley, llegó delante de Jesús con toda su arrogancia, porque sabía que él conocía muy bien las escrituras y como tratando, bueno, voy a ver qué me responde este pobre hombre. Pero se llevó una sorpresa porque Jesús le demostró que lo más importante no es saber, es obedecer. El mucho conocimiento nos puede llevar a ser de pronto arrogantes. Sabe que a veces la arrogancia por el conocimiento, por las riquezas, por la fama o lo mucho que tengamos, puede hacer que nosotros lleguemos a pensar que solamente con lo que sabemos es suficiente. La Biblia dice lo más importante que el conocimiento es la obediencia, poner en práctica lo que Dios nos manda a través de su palabra. Hermanos, entonces la invitación en esta hora es a que si sabemos un versículo, si hemos entendido un versículo de la palabra, vamos a decir, hoy voy a obedecer lo que Dios me manda. Si Dios nos habla del amor, pongámoslo en práctica. Si Dios nos habla del perdón, pongámoslo en práctica. Si Dios nos habla de orar por los unos por los otros, aún por nuestros enemigos, pongámoslo en práctica. Porque dijo el Señor, si hacemos esto, eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude a entender esta reflexión en esta mañana. Que el Señor nos dé la sabiduría para hacer lo que ya
conocemos. Vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra. Bendícenos en este día. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos aprendido. Lo poco que sabemos, Señor, que podamos vivirlo. La vida cristiana no es tener mucho conocimiento, es lo poco que sabemos, vivirlo, ponerlo en práctica. La gente no se impresiona por lo que hablamos. La gente se va a impresionar cuando vean en nosotros que realmente vivimos lo que predicamos. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé sabiduría para poner en práctica lo que sabemos. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en este día, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Te adoramos, oh Dios, y te damos gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos, en este día.